Está con nosotros la doctora en Ciencia Política, investigadora y docente Verónica Pérez. Buen día, bienvenida, Vero. Hola, buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Bien, ¿alguna connotación futbolera que haya que...? No tengo ni idea. Está, bien. Está. Pero el fútbol sí, 11 contra 11, pelota al Sí, medio, eso lo tengo, pero hasta ahí. Hasta ahí, más no lo vengo siguiendo. Bien. Vero, sabes que tengo muchas ganas de conversar contigo, como siempre. Y en particular, como ya lo has hecho otras veces, conversar sobre Argentina, porque si bien Argentina en general luce para nosotros, como siempre, una especie de usina de problemas o de contradicciones o de cosas que no terminamos de entender, bueno, parece que más allá de ese sesgo un poco anti-Argentina que viven en este margen del Plata, digo bien, ¿no? Sí, del Río de la Plata. No, digo bien que hay un sesgo un poco anti-Argentina o... Sí, también está amplificado por los medios que llegan acá. Ahí está, ¿no? también. Los medios, los grandes medios de Argentina tienen un sesgo, claro. Y los medios argentinos que consumimos acá tienen ese sesgo, porque solo llegan algunos. O sea, entonces exacto. Es más patente, sí. Pero sí. Digamos, el grupo, la voz de lo que podríamos llamar el grupo Clarín, lo que representa históricamente, conceptualmente, ideológicamente, y la voz de lo que podríamos representar en La Nación, con lo que también representa históricamente, ideológicamente, claro. Son voces que se escuchan más que otras en Uruguay, ¿no? A nivel masivo, digamos. Claro, porque además, los cables, los cables transmiten las señales básicamente del Grupo Clarín, ¿no? Uh-huh. Todo Noticias, el 13, ¿no? Entonces, Todo Noticias creo yo que está en todos los paquetes básicos. Bueno, después no sé, hay otros paquetes que, en mi caso, mi operador de cable, ahora yo estoy pudiendo ver C5N. Bueno, claro, en algunas señales de cable está otra señal que tiene una línea editorial muy diferente, ¿no? Contraria a la línea editorial del Grupo Clarín, que es clara la línea editorial, ¿no? O sea, no digo, con esto no estoy diciendo nada extraño. No, nada que no, claro. Entonces, un poco los medios tienen líneas editoriales y eso implica que las noticias que nos llegan con ese sesgo, ¿no? Pero de todas maneras, más allá de eso, que me parece que es bueno tenerlo en cuenta siempre, porque como cuando éramos gurises o trabajábamos con otros en oficinas, que alguien te contaba algo acerca de alguien, que vos te enterabas algo acerca de alguien, vos preguntabas, ¿quién te lo dijo, no? Uh-huh. Una cosa medio básica humana. Sí. Según quien te lo haya dicho, vos sabés, no, ese, ¿sabes qué? Ese tira bolazo. Opa, ese está bien, porque mirá que ese lo quiere a él, y si se dijo eso, seguramente debe ser cierto. Y bueno, volviendo a Argentina, en todo caso podríamos decir que luce con muchas dificultades de muchos aspectos, ¿no? Políticos, económicos, ni hablar, sanitarios, ¿no? Sí. Sí, ¿Podrías ayudar a discriminarlos, a tratar de entenderlos? Por lo menos la clave de qué es lo que está pasando en Argentina. Bueno, a ver, el gobierno de Alberto Fernández lleva 10 meses, ¿no? Uh-huh. Algo así como 10 meses, creo, 10 o 11 meses. Y en este momento tiene una... No es menos, no fue en diciembre, perdón que te... En diciembre de 10 meses, ¿no? Y estamos en octubre, o sea, 10 meses, ¿no? 10 meses. Hay una elección por delante de medio periodo el año que viene. Y el gobierno, de esto ya habíamos hablado, ¿no? En otras veces que hablamos sobre Argentina, que es que en realidad Alberto Fernández asume gana por un margen amplio respecto al otro bloque, que es el bloque no peronista, que logra consolidarse, ¿no? Por primera vez logra, después de un gobierno con muy malos indicadores de todo tipo, económicos y sociales, me refiero al gobierno de Mauricio Macri, ¿no? De todas formas no se desploma el bloque no peronista, ¿no? Eso no es malo, eso es bueno. Yo recuerdo que vos señalabas, claro, que era como
un punto a favor de la calidad democrática. Bueno, ¿no? es un punto a favor de la representación, ¿no? Porque en definitiva las democracias funcionan en la medida en que los partidos logran representar con cierta eficiencia los intereses de los ciudadanos, ¿no? Entonces, cuando un bloque o un partido relevante se desploma electoralmente, entonces eso ha pasado en Argentina y en muchos países de América Latina, lo que ocurren son crisis de representación, ¿no? Claro. No sé, pensá, el que se vayan todos, ¿no? Del 2001, cuando la alianza, justamente se llamaba así, ¿no? Que había construido la Unión Cívica Radical con el Frepaso, bueno, se hace pedazos, ¿no? Y eso termina en una crisis política donde el presidente renuncia y previamente había renunciado el vicepresidente. Entonces, lo que ahora, en cambio, lo que sí hay es Argentina tiene claramente una competencia de dos bloques y muy polarizada, no sé si pondría el adjetivo, ¿no? Un bloque peronista, kirchnerista, ¿no? A la centroizquierda y otro no peronista a la centroderecha. Y bueno, y eso es el escenario en que Alberto Fernández asume la presidencia en diciembre del año pasado y además asume en un contexto económico que ya era económico y social que era muy complicado, ¿no? Independientemente de la pandemia. Desde ya, sí, ¿no? sí, claro. Que era con un endeudamiento muy, muy alto, con unos vencimientos este año. Muy cercanos, ¿no? Muy, Claro. muy cercanos, ¿no? Con un problema de crecimiento, de no crecimiento, ¿no? Económico, y con empeoramiento de los indicadores sociales. Y con destrucción también de algunas áreas básicas del Estado que demostraron que eran básicas en este contexto, ¿no? Porque durante el gobierno de Macri ¿no? se desinvirtió porque se recortó el gasto, ¿no? En algunas áreas como la educación, la ciencia, la salud. A todo eso, ¿no? Se le suma la situación pandémica que es complicada para todos los países y que para todo el mundo, en particular para América Latina, un deterioro económico que los organismos internacionales, desde la CEPAL hasta el Banco Mundial, ¿no? Están diciendo que en realidad las economías latinoamericanas van a estar comprometidas este año, el año que viene y después se verá, ¿no? Entonces, en ese contexto, el cóctel con el que tiene que lidiar este presidente tiene desafíos por múltiples lados, ¿no? Ahora, esto que acabas de decir, que cualquiera lo entiende y además que luce absolutamente objetivo, también en la observación de estos hechos puede hacer pie el reclamo, la crítica y, ¿por qué no?, la oposición al actual gobierno en este sentido. Todo lo que dijiste, la forma en la que encontró, por decirlo así, a Alberto a la Argentina, es justamente las razones, uno podría decir, por las cuales la ciudadanía le dio esa responsabilidad. Y en todo caso, lo que no podría decir Alberto en líneas generales, puede que algún caso sí, es que esos guarismos le sorprendieron o no los conocía, ¿no? ¿Por qué digo esto? Ya ni siquiera lo estoy pensando en Argentina, sino a propósito de, que es una linda charla para que vos como profe nos ayudes a entenderlo. Nos hemos acostumbrado muy mucho a que los gobernantes, a modo de excusa, le planteen a sus ciudadanos: ¿y qué querés? Con todas las cosas malas que vinieron. Y a mí eso me enoja un poquitito, porque en realidad uno coloca gobernantes justamente para que sean ellos los capaces de, en forma medianamente eficiente, resolver las dificultades que se vienen, porque si no hay dificultades es una papa. Claro, en realidad eso es un crédito que los gobernantes tienen, ¿no? La famosa herencia es un crédito que también fue utilizada por Macri, ¿no? Es un crédito que los gobernantes tienen y probablemente con razón, ¿no? Que tienen durante los primeros meses de gobierno,
después la ciudadanía empieza a ver que, bueno, ¿no? Los gobiernos, como vos decís, están puestos allí para que hagan algo, ¿no? Para que manejen la crisis o la bonanza o no, o lo que sea. ¿No? Entonces, ese es un crédito con el que cuentan los gobiernos en los primeros meses, que Alberto Fernández contó con ese crédito. ¿No? Contó con ese crédito en los primeros meses durante las primeras fases de manejo de la pandemia. La aprobación de Alberto Fernández era muy alta. Ajá. ¿No? Y la aprobación a la cuarentena era alta. El problema es que, bueno, Argentina termina teniendo una de las cuarentenas más largas del mundo, con una situación, aunque ahora se han flexibilizado muchísimas de las medidas originales, ¿no? Con una situación sanitaria que empeora. Déjame decir, a modo solo de información, cito como fuente La Nación en su edición en papel, por ejemplo, 2 de los títulos más importantes, bueno, el principal es: preocupan a los empresarios la falta de plan, la volatilidad del dólar, sí, y la reforma judicial, ¿no? Que ahora me gustaría que si pudieras contarme algo de la reforma judicial que no terminamos de entender, me parece, la mayoría de los uruguayos. Pero también, bueno, y que también aumentó la inflación, ¿no es cierto? Sí. Pero también, mientras eso se informa, también se informa los shoppings en su deseado regreso, sí. O sea que hay apertura de centros comerciales, y además se anuncia, vuelven los vuelos de cabotaje, pero sin turistas, a modo de esta especie de recuperación de algunas zonas. Sí, también las aperturas son diferentes según las provincias también, ¿no? Claro. Ahí hay, el foco de la pandemia está en las provincias, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, que son las más, también como las más populosas, aunque después hay otras provincias también bastante comprometidas. De hecho, lo que ha ocurrido en los últimos meses, en las últimas semanas, es que provincias como Santa Fe, ¿no? Que se ponía se la comparaba con Uruguay, ¿no? Sí. Por el tamaño de la población. Uh-huh. Es comparable a Uruguay, que era una provincia que había como mantenido muy controlada la pandemia, ahora ya no. Exhibía mejores números que Uruguay. Sí, exhibía mejores números que Uruguay, pero bueno, ya no, ¿verdad? Ya no. Entonces, lo que pasa es que hay un conflicto. Lo que está detrás también es un conflicto distributivo, ¿no? Porque a la misma vez que el gobierno de Alberto Fernández, más que la reforma judicial, yo creo que hay un Ajá. conflicto distributivo atrás que es que se mezcla con la pandemia, que es a la misma vez que Alberto Fernández cierra, ¿no? Cierra la gente en sus casas, ¿no? Decreta una cuarentena muy restrictiva en algunas fases, ¿no? Fue muy restrictiva. A la misma vez que hace eso, toma algunas medidas económicas para no afectar no afectar tanto, ¿no? La situación de algunos sectores, entre ellos prohíbe los despidos, ¿no? Claro. En un momento se intenta discutir el impuesto a las grandes fortunas y no logra. Entonces, estas medidas alteran algunos sectores de una economía que es muy concentrada, ¿no? O sea, una economía donde algunos sectores concentran mucho dinero, ¿no? Porque la economía argentina ¿no? Y algunas familias son las dueñas de los Macri, por ejemplo, ¿no? Claro. Son dueñas de empresas que se dedican a muchas cosas, ¿no? Eso también ocurre en los medios de comunicación. Algunas empresas concentran los medios de comunicación, claro. ¿No? Entonces, entonces, esta situación tan larga de cuarentena, unida a estas medidas que crispan a algunos sectores, ¿no? Genera un cóctel ahí que es el escenario de movilizaciones que vemos. Porque además todo esto viene acompañado con que los guarismos que exhiben, tanto económicos como sanitarios, son malos, ¿verdad? Son muy complicados, porque claro, la situación sanitaria no mejora, sino que empeora. Además hay un problema
aparentemente hay un problema con con las cifras que se difunden todos los días de casos y de muertos, ¿no? Que no son del día, ¿no? Sino que esto también tiene que ver con cómo reportan las provincias, ¿no? No son del día, sino que son en algunos casos de un mes para atrás, ¿no? Entonces, sí, esta cosa que tenemos acá en Uruguay, claro, que a las 7 de la tarde el SINAE te manda el dato. Exacto, digamos, los datos que públicamente se manejan allá en Argentina son datos más viejos, ¿no? O que tienen retraso, ¿no? La actualización de las cifras tiene eso. Independientemente de eso, lo que también es un dato, ¿no? Y se lee los datos que hacen pocos test. La circulación del virus aparentemente comunitaria es muy alta. El sistema de salud no está colapsado, pero está cerca de colapsar en algunas provincias. Lo que uno debería pensar es, en realidad, el razonamiento que uno debería hacer es qué hubiese pasado si no se hubiesen tomado estas medidas tan estrictas, ¿no? Claro. La defensa del gobierno es que, bueno, estas medidas tan estrictas ayudaron a controlar al principio la enfermedad, y eso dio tiempo para una actualización del sistema de salud. Argentina tiene 25.000 muertes, ¿no? 24.900. Sí, las reportadas, ¿no? Bueno, además eso. Además, te digo, vos sabés que los registros de casos y los registros de muertes, no son exactos, ¿no? Porque esto tiene que ver con la eficiencia que tienen los países para registrar. Por supuesto. ¿No? Entonces, yo qué sé, ya sabemos que en Brasil, ¿no? El registro, que no podemos confiar en esos registros. El registro de Argentina tiene estos problemas, ¿no? Que el gobierno también lo ha explicitado, ¿no? Entonces, en este contexto hay una situación de polarización muy importante, y unido a que los indicadores económicos no mejoran. Vos nombrabas la cifra de inflación. La cifra, el otro día, creo que fue ayer o anteayer, se conoció que la inflación de septiembre fue de 2,8, y eso da una tasa anual de inflación un poco por debajo del 40%, entonces como que sería que la buena noticia es que la inflación baja del 40%, pero sigue siendo alta, pero además esa 36,6 la acumulada. Ahí está, 36,6 la acumulada, ¿no? Entonces esa cifra baja, es más baja, ¿no? De lo que había recibido la inflación cuando Alberto Fernández asume. Sin embargo, esa cifra algunas cosas que he leído de análisis económico, ¿no? Que es que esta cifra se produce en un contexto donde las tarifas están congeladas, ¿no? Entonces no debería haber un traslado ahí. Y además donde los salarios se están negociando muy bajos, ¿no? ¿no? Las paritarias, como le llaman. Claro, se están negociando, porque hay una crisis de empleo también, ¿no? El desempleo a su vez aumenta. Entonces, en ese contexto donde los salarios son un precio que se traslada ¿no? Uno de los precios más importantes de la economía. Entonces, en un contexto donde las tarifas de los servicios públicos están congeladas. Los salarios también. Los salarios no es que están congelados, se negocian para abajo, ¿no? No están empujando al alza. Claro. Y en ese contexto, la inflación baja poco. ¿Y qué explicación puede haber entonces? Y bueno, probablemente haya otros actores. La inflación también, sé que esto sería como un mejor análisis que lo hiciera un economista, sí, ¿no? Pero la inflación se compone de otros precios, ¿no? Clarín hoy destaca que los rubros que más aumentaron es ropa y calzado, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero en todo caso, también esto está provocando que el número de pobres, por decirlo de alguna manera, esta obsesión histórica peronista, ¿no? Es decir, su vínculo con los pobres, está aumentando. Sí, se están deteriorando los indicadores sociales se siguen deteriorando, ¿no? Porque en realidad vos lo que deberías decir es que, Argentina viene deteriorando los indicadores sociales desde hace más de 4 años. ¿No? Al final aunque en realidad no sabemos exactamente cuál, ¿no? Había una discusión sobre las cifras de los indicadores sociales durante el último gobierno de Cristina Fernández, que eso mejora, ¿no? Ese fue
una política acertada de Macri, ¿no? Lo que le llamaron el sinceramiento del INDEC, sí, ¿no? Que en realidad fue, bueno, generar las cifras oficiales, el INDEC es como el INE en Uruguay, ¿no? Bueno, darle transparencia a un organismo que no tenía transparencia. Pero en realidad el aumento de la pobreza viene ocurriendo, o sea, no es de ahora, ¿no? O sea, lo que no logra este gobierno es bajar mejorar esos indicadores. Lo que es bastante difícil en un contexto donde en realidad todos los países de América Latina están empeorando sus indicadores sociales a raíz de la pandemia. Ahora, en ese contexto también, bueno, vos lo has dicho muchas veces, es cuando entra a escena, mejor dicho, en realidad nunca sale en escena, pero es cuando uno le reclama más y mejores resultados a la política, quiero decir, al liderazgo político, al funcionamiento político, que incluso en circunstancias como estas necesita que los distintos dialoguen y acuerden 4 o 5 cosas, ¿no? Desde esa perspectiva, el gobierno de Fernández, ¿cómo funciona a propósito de su propia interna? ¿Cómo está resolviendo cómo está generando esa síntesis, si es que lo está pudiendo hacer? ¿Qué está pasando con la oposición en ese sentido? ¿Y qué tan, desde la perspectiva republicana, democrática, qué tan eficientes están siendo algunos vasos comunicantes entre un bloque y otro? ¿Lo vemos luego de la pausa? Dale. Estamos conversando con Verónica Pérez, estamos conversando acerca de Argentina, su situación. 099-894-987. A través de este WhatsApp llegan sus mensajes que, como siempre, nos ayudan a poner la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino. Vero, ¿te tomaste todo el café? ¿Querés otro? No, muchas gracias. Sale lo mismo igual, ¿eh? Sí, ya sé. La paz del Santa Lucía y me baja luz el astro rey. Ah, mirá qué buena fotografía, justamente, del Santa Lucía, que la envía nuestro querido amigo Gerardo, el taxista y también fotógrafo. Preciosa fotografía que nos acaba de enviar a través del 099-894-987. Ale, estoy con Juan. Ale, ojalá que no le contamine con la visión de que solo se valora como logro deportivo la victoria y para algunos a cualquier costo. Lo dice Ale del 65. Sí, no, claro, estamos trabajando en eso, Ale. Estamos en esa dirección, diciendo que los procesos en sí mismos valen más allá de que se levante la copa o no. En mi época de liceal teníamos un profe de inglés que nos hacía escuchar Carpenters, ya que se les entendía cada palabra de sus canciones para entender pronunciación. Lo dice Javier, que dice, qué grato, gracias. 099-894-987. Y ya vamos a hablar acerca de cómo leer imágenes, a propósito del aporte que John Berger hace y que nos lo cuenta Anabela Balduvino en su columna Fotografía en Radio con Aquelarre, taller de fotografía. Pero además Sebastián García Parra, en su columna de Inteligencia Artificial, nos va a hablar acerca de por qué la inteligencia artificial necesita de más filósofos. Ahora seguimos conversando con Verónica Pérez, la politóloga. Vero, en todo caso, ¿qué está pasando con la política? ¿Qué está pasando con la representación política? ¿Qué está pasando con sus actores? ¿Y en qué medida están dialogando, ¿no? los gobernantes? Digo los gobernantes porque Alberto Fernández encabeza un gobierno en el que antes de que se pusiera la banda presidencial se especuló mucho acerca de que en realidad quién es el que va a gobernar, quién va a mandar, ¿no? Aludiendo a que la vicepresidenta es Cristina. Pero a su vez uno podría suponer que dentro de ese gobierno hay miradas comunes acerca de muchas cosas, pero también miradas con matices y con diferencias acerca de otras, cómo se está resolviendo esa síntesis y qué está ocurriendo, y a su vez qué está pasando con el polo opositor un año atrás en el gobierno, y cómo están dialogando de la perspectiva estrictamente, llamémosle, institucional, ¿no? Sí, a ver, la coalición con la que asume Alberto Fernández, si es que se le puede llamar así, ¿no? La coalición con la que asume Alberto Fernández es una coalición peronista más amplia y por lo tanto más moderada, ¿no? Porque en la medida en que el peronismo es un movimiento partido muy amplio, ¿no? Que tiene algunas características que lo unen, pero también tiene muchas que los separan, ¿sí?
tanto los separan que el peronismo en su historia, ¿no? Ha virado de agenda, ¿no? De la izquierda a la derecha, ¿no? Si es que se le puede llamar izquierda, aunque en realidad el peronismo nunca ha adherido ni a postulados comunistas, ni marxistas, ni ¿no? Pero en el sentido de redistribución, ¿no? Si ponemos a la izquierda como la fuerza que redistribuye o que hace un intento por redistribuir mediante políticas públicas, los gobiernos peronistas han hecho lo que se llama un policy switch en ciencia política. En particular Menem asume con una agenda por izquierda, ¿no? Socialdemócrata, redistributiva, y termina privatizando muchos de los servicios públicos de los que después el kirchnerismo algunos vuelve a estatizar, y que hoy y otros que siendo privados hoy tienen por intervención del gobierno las tarifas congeladas. Entonces el peronismo es un movimiento muy amplio. Alberto Fernández asume forma una coalición más amplia que la que tenía, con la que se había quedado Cristina Fernández, porque en realidad, y entonces esa coalición se parece más a la de Néstor Kirchner, que era una coalición más amplia, ¿no? Después Cristina Fernández se fue desprendiendo de los sectores más moderados, peronistas y no peronistas, porque acordate que Néstor tenía los famosos radicales K, ¿no? También, y tenía otras fuerzas a la izquierda, ¿no? Del tipo socialdemócratas, como Donda, por ejemplo, Victoria Donda, que después se fue, ¿no? De la coalición con la que se quedó Cristina, y que ahora vuelve, ¿no? Entonces, la coalición de Alberto Fernández se parece más a aquella del primer kirchnerismo que a la del último kirchnerismo. Y entonces tiene sectores más moderados, tiene a Massa, ¿no? Que se había ido. Claro. Y después tiene al kirchnerismo, ¿no? Que es una parte, el kirchnerismo duro, ¿no? Que es la parte más a la izquierda de la coalición, ¿no? Que la Cámpora, por ejemplo. Claro, que es la Cámpora, y que es que en realidad está, ¿no? Su líder es Cristina, ¿no? Y bueno, y otros políticos que son operadores de Cristina, como Rossi, por ejemplo. Entonces, digo, la coalición y el kirchnerismo, pese a la derrota que tuvo en 2015, no es sigue siendo un sector importante, ¿no? Tan importante es que que durante la campaña electoral que lleva Alberto Fernández al gobierno, la discusión era, previo a la campaña electoral, ¿no? La discusión era, bueno, ¿qué hacer con el kirchnerismo? ¿No? El peronismo discutía eso. Porque lo que estaba claro era que sin Cristina, claro, o sin el kirchnerismo adentro de la fórmula que llevara el peronismo, y bueno, iba a ser difícil, ¿no? Entonces Alberto maneja, ¿no? El presidente maneja esa diversidad, y que logra mantener, ¿no? En este contexto bastante complicado, bueno, logra mantener con cierta éxito, diría yo, ¿no? Más allá de las disputas que tiene todo partido grande, que es diverso ideológicamente. ¿No? Ahora, pero si vos, por ejemplo, estás al frente de un gobierno y tu economía está cayendo, porque además está cayendo la economía, ¿no? Y como ya dijimos, y los pobres están aumentando, pero a su vez la emergencia sanitaria arroja resultados pésimos que además enojan, algunos seguramente con sesgo político, pero otros naturalmente enojan. Che, ¿sigue un caso encerrado? Sí. Y se sigue la gente enfermando, ¿no? Sí. Eso da la pauta, viéndolo a cierta distancia, que estaríamos como en un marco de emergencia nacional. Y una emergencia nacional, como que uno tiene la sensación que obligaría a las partes, aún las partes enfrentadas, a en 3 o 4 cosas hacer ciertos acuerdos. Bueno, ¿no? eso ocurrió al comienzo.
El problema es que se acercan las elecciones. Claro, las de medio tiempo. Las ¿no? de medio periodo, donde se reelige la mitad del Parlamento, del Congreso. Entonces, cuando se acercan las elecciones, esto ocurre en cualquier sistema político, ¿no? Podríamos pensarlo en el futuro de la coalición multicolor en Uruguay cuando las elecciones se acerquen, ¿no? Si es que va a seguir unida o... Sí. Entonces, al comienzo de los primeros meses de la pandemia hubo colaboración entre los tres principales líderes involucrados en la gestión de la pandemia, que son el presidente, Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno. Y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, que es del otro bloque, ¿no? De Cambiemos. Que digo los principales líderes, porque Alberto Fernández obviamente es el presidente, pero los otros dos manejaban la situación económica y pandémica de las provincias, de los territorios más afectados, ¿no? Si sumás Buenos Aires. Exacto, ¿no? y la provincia, estamos hablando de una proporción en millones de personas. La mayoría de la ¿no? población de Argentina y la mayoría de los electores. Entonces, al comienzo de la pandemia hubo colaboración entre estos actores, al punto que hubo colaboración que se mostraban en las conferencias de prensa los tres y coordinaron medidas. Eso, claro, Rodríguez Larreta recibió palos por eso, sí, lo recuerdo, ¿no? Claro, Rodríguez Larreta recibió críticas del lado de los del suyos, otro lado, comillas. claro. Pero bueno, en realidad es el único que estaba en posición de gobierno, ¿no? Porque una cosa es fácil decirlo desde afuera, pero otra es estar en posición de gobernar en una ciudad donde los casos aumentaban de forma muy rápida, ¿no? Y entonces, digo, Rodríguez Larreta también tenía que gestionar. Sí. Recordá que el sistema de salud está descentralizado, ¿no? Entonces, también las provincias, ¿no? tienen que gestionar su sistema de salud. Entonces, lo que hace Rodríguez Larreta tenía razonabilidad, ¿no? Y había que coordinar medidas en el primer momento. Y además acá me tenés que corregir. Rodríguez Larreta se posiciona como un cuadro político con legítimas ambiciones a más, ¿no? Bueno, claro, digo, es el único que queda, ¿no? Con un cargo importante, claro. Con un cargo político electivo importante, ¿no? Porque el resto de los cuadros perdieron, ¿no? Bueno, Macri perdió y Vidal perdió, ¿no? Que había sido la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Entonces, en realidad ahí también hay una disputa por el liderazgo de Cambiemos, ¿no? El liderazgo del PRO, más que nada, ¿no? Cambiemos es otra cosa. Entonces, bueno, el problema, lo que ocurre ahora es que en realidad lo que estamos viendo son las presiones de acercarnos a las elecciones. Pero esos vasos comunicantes entre estos tres autoridades lucen más frágiles ahora. Y bueno, sí, más frágiles que al comienzo, ¿no? A ese tiempo. Sí, además la ciudad también ha tomado algunas medidas que no necesariamente iban en la línea del gobierno, ¿no? Primero con la apertura de los bares, que primero se retrasó, primero con los de salir a correr, ¿no? No sé si te acordás, el permiso de salir a correr en la ciudad, que después fue para atrás, después fue para adelante de nuevo, después la apertura de los bares. Entonces, claro, esto está unido a que, como decía, las provincias y la ciudad tienen muchas competencias, ¿no? Que son propias de los territorios, porque Argentina es un gobierno federal, ¿no? Entonces, el presidente... Sí, claro. Entonces, claro, las medidas no son unificadas, ¿no? Y hay mucha variación entre provincias. Uh-huh. Entonces, claro, lo que en realidad lo que deberíamos esperar de acá a los próximos meses es quizá que las diferencias entre los dos bloques se amplíen un poco, ¿no? O que haya menos se acercan cada vez más las elecciones. Las elecciones son el año que viene.
¿no? Las elecciones de medio periodo son el año que viene, y ahí se juega la mayoría parlamentaria, ¿no? Se juega que el gobierno mantenga su bancada en el Parlamento o no, la aumente o la disminuya. Digamos, las elecciones de medio periodo son una oportunidad para gobiernos que asumen ¿no? que no tienen mayoría parlamentaria en el momento de asumir, como le pasó a Macri, de mejorar, ¿no? De mejorar si es que su gestión va bien, de mejorar su apoyo, su bancada en el Parlamento. Y por lo tanto su gobernabilidad, ¿no? Y por lo tanto la capacidad que tiene para, claro, ¿no? Para pasar algunas leyes, aún cuando... Pero para que eso ocurra, la gente tiene que visualizar como bueno lo que estás haciendo. Claro, el problema que tiene tiene el gobierno de Alberto Fernández en este momento es que los resultados la pandemia no le ayuda, ¿no? Si bien le ayudó en los primeros meses, en este momento no le colabora a la situación económica. Y sumado a esto también hay que señalar que no sé si está bien decirlo en estos términos, la oposición, o por lo menos cierto espíritu que no simpatiza con Alberto Fernández y lo que políticamente representa, ha encontrado la necesidad de salir a las calles, sí, con una especie de mezclas de consignas que incluyen lo sanitario un poco. Sí, los anticuarentena con lo político. Los anticuarentena también, sugiriendo que la cuarentena en realidad es una herramienta antilibertad, sí, ¿no es cierto? Incluso en Uruguay cada tanto hay alguna voz que dice, ¿no? Sí, hay otros, no es solo de Argentina, ¿no? Otros en el mundo han habido en las últimas semanas movimientos, ¿no? Sí, claro. Porque, Alemania, pero por ejemplo, ayer mismo creo que Macron en Francia... Bueno, claro, Francia. Decretó el estado de sitio. Claro, Claro. Y yo qué sé, hay que usar los adjetivos muy a la ligera para decir, Macron está en contra de la libertad de las personas, ¿no? Uno podrá tener otras diferencias, pero parece que no están parados en esa razón. Pero veo que se mezcla en el relato, en el discurso, ¿no? En la reivindicación, un enojo por el que estoy encerrado, un enojo porque está gobernando quien no quiero yo que gobierne, un enojo porque además la economía está cada vez peor, y un enojo porque estoy encerrado, pero cada vez hay más enfermos de COVID. Sí, porque la economía está cada vez peor, y porque además el gobierno tomó medidas, acá hay como decía yo, para mí hay un conflicto distributivo importante que se acentúa en este contexto de deterioro de la economía, ¿no? Que es que cuando un gobierno toma medidas que tienen el objetivo de sacarle a los que más tienen en un contexto de recesión, y vas a tener conflicto, ¿no? Siempre vas a tener conflicto, ¿no? Sí, pero ese conflicto puede ser más reducido, ¿no? Claro. En un contexto de expansión de la economía. Porque vos le sacás, pero hay otras... como hay un contexto de expansión... Esto que acabas de señalar excede a Argentina, ¿no? Claro, esto es un problema de economía política de los gobiernos. Cuando el Estado decide meterse con los que más tienen, lo que realmente luce como curioso, ya nos vamos a temas más filosóficos sobre literatura política, es, por definición, en una sociedad cualquiera, los que más tienen forman parte de un grupo muy reducido de personas, ¿no? Sí. Lo curioso es que meterse con ellos implica que hay una especie de enojo generalizado. Bueno, o amplificado, porque en realidad... presuntamente generalizado. Sí, porque lo que pasa es que, grabar a los que más tienen, que es, como decís vos, una élite, ¿no? Es un grupo concentrado, pero que concentra mucho poder, ¿no? Concentran el capital y concentran mucho poder, y pueden hacer cosas que pueden dañar a los gobiernos, ¿no? Pueden estoquear la producción, ¿no? Pueden no liquidar exportaciones, porque el capital tiene capacidad para eso, claro, ¿no? Capacidad para aguantar. Bueno, tiene vasos comunicantes, vínculos muy fuertes, implícitos.
y muchas veces explícitos con los medios de comunicación. Bueno, y además son dueños de los medios de comunicación, sí, por supuesto, ¿no? Entonces hay como una... Y genera en los que no tienen la idea de levantar esa bandera. Porque, a ver, yo miro todos los días, ¿no?, la gente que sale a la calle en Argentina, y más allá de su sesgo legítimo, político, ideológico, es obvio que esas personas no forman parte de la oligarquía. No, claro. Y sin embargo viven como un problema. Bueno, ese y muchos otros, como acabamos de decir, ¿no? Las movilizaciones que hay en Argentina ahora son las clases medias y medias altas movilizadas, ¿no? Las clases medias altas y las clases y una parte de las clases medias movilizadas. Digo, esto también ocurrió durante el gobierno de Macri, ¿no? Las clases medias empezaron a movilizar en contra. Sí, porque lo que siempre ha tenido la clase media es como, y en Argentina quizás un poquito más subrayadamente, una capacidad de vaivén. Las clases medias siempre tienen capacidad de vaivén, ¿no? Por eso, digo, a ver, son un grupo muy relevante para cualquier gobierno, porque una parte de la clase media que se pase de un lado para otro te hace cambiar el resultado de las elecciones. Por supuesto. Para cualquier gobierno en este tipo de sociedades, ¿no? No en sociedades que no tienen clases medias, pero Argentina tiene clase media, ¿no? Uruguay tiene clase media. Otros países de América Latina tienen menos clase media. Claro, exacto. Las clases medias también aumentaron durante los últimos 15 años en América Latina, y esto lo muestran varios informes, en particular de la CEPAL. Pero lo que hay entonces es, sí, hay la movilización que está en Buenos Aires, ¿no? que ocurre en Buenos Aires. Sí, claro. Es movilización de clase media y clase media alta. Digo, por eso también logra amplificación. Lo que yo advierto acá, necesito que me ayudes, y estamos medio en el final. Sin embargo, yo puedo entender, hasta, yo qué sé, el amigo Foucault nos ayuda a entender acerca de cómo el poder logra generalizar su relato, su discurso, sus reivindicaciones, y que se identifican con él personas que no necesariamente forman parte de esa estructura de poder, ¿no? Sí. ¿Verdad? Y vivirlas como propio, cosa que, digamos que te afecta, macho, ¿no? Ahora bien, eso tiene tiene cierta lógica cuando vos, entre comillas, te metés con esos, pero lográs que los más desposeídos, los más frágiles, mi descamisado, dijera Evita, logren cierta organización. Organización, pero además mejora en su calidad de vida. Claro. Y esto no es lo que está ocurriendo ahora. Lo que pasa que no hay demasiado. A ver, sí hay de dónde sacar, ¿no? El problema es cómo sacar, ¿no? Digo, la situación para hacer política pública, para aumentar el gasto social, hay una restricción, el gobierno tiene una restricción para esto, sumado a que tiene que pagar una cantidad de intereses de deuda, ¿no? Entonces, si la recaudación disminuye, o sea, las cuentas, no sé, yo no soy economista, pero ¿no? La forma que para hacer más política social es sacándole plata a los que tienen. Y sacarle plata a los que tienen no es fácil, ¿no? Es un problema que enfrentan todos los gobiernos que buscan hacer eso. Bueno, y además porque hay personas que con todo derecho sostienen que sacarle plata a los que tienen. Bueno, acá en Uruguay el presidente lo ha usado como imagen bien explícita. Porque es perjudicar al malla de oro y es perjudicar a todos en definitiva, ¿no? Bueno, está bien, esas son posiciones, ¿no? Son posiciones políticas, pero además otro problema que tiene Argentina ahora es que tiene un problema para conseguir crédito. Claro. ¿No? Entonces una diferencia subrayada con Uruguay, por ejemplo, supuesto, ¿no? Tiene un problema para conseguir, que nadie le presta. Es que ¿no? Entonces, claro, hay razones que lo explican, ¿no? Hay una serie de restricciones, claro, ¿no? O sea, hay una serie de restricciones que tiene que manejar el gobierno y que lo tendría que manejar ahora las está manejando Alberto Fernández, pero las restricciones que algunas son invariables, ¿no? O sea, cualquier otro gobierno las tendría. Para terminar, algunas voces un poco más explícitas, pero hay como cuando uno lee con la capacidad o intentar meterse en los pliegues de las voces, ¿hay cierto riesgo institucional en Argentina? No, me parece que no, yo no creo que es como muy... Pero algunas cañitas voladoras se han tirado, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Yo no veo ese... O sea, leyendo la historia, pensando, comparando con otros periodos, creo que no, en realidad lo que hay es una situación de polarización importante. Pero digamos, a Alberto Fernández, con aciertos o errores, con más o menos apoyo del público, ¿le entregará la banda presidencial a otro señor o a otra señora? Sí, sí, no, Él, claro, él. Sí, o no, o podrá reelegirse, ¿no? Bueno, sí, claro. Me salió el esquema uruguayo. O podrá reelegirse, sí. pero no, yo, o sea, creo que es como muy apresurado para hablar de riesgo institucional. ¿Y que lo de Dualde que fue aquel comentario que hizo ya hace como un mes y pico? Bueno, está bien, pero, o sea, me parece que son como políticos aislados, ¿no? Personas aisladas que como que no cuentan con un pues también respaldo. Guillermo Moreno ha dicho comentario y terminará Bueno, pero es lo mismo, personas aisladas que no integran ningún... Pero que son de la matriz peronista, ¿no? Sí, pero que no es la derecha gorila. Sí, está bien, pero que, digo, ¿a quiénes representan estas personas, Ajá. ¿no? Eso, digo, siempre hay voces, digo, en ese sentido, no sé, en las democracias, ¿no? Pero me parece que no logran representar a grupos importantes de personas. Lo que sí es cierto es que hay una situación de polarización importante, acentuada por la crisis sanitaria. Podríamos pensar qué hubiese pasado, ¿no? El ejercicio que deberíamos hacer también es qué hubiese pasado si Alberto Fernández no hubiese tenido que enfrentar la crisis del COVID, ¿no? Bueno, a otras cosas hubiesen ocurrido, el problema de la deuda lo hubiese seguido teniendo, ¿no? Pero bueno, la gestión seguramente podría ser diferente, claro, en un contexto donde tenés la economía cerrada respecto a un contexto donde la tenés abierta. Claro, pero economía cerrada y además un mundo que no le compra, claro, jugando nada a nadie, porque... Bueno, por eso un mundo cerrado, claro. Sí. Bien. En todo sentido, ¿no? Porque tampoco hay circulación de personas. No hay personas, ¿no?, que vayan de un lado al otro, claro. Bueno, te despido por hoy, Vero Pérez. Bueno, muchas gracias. Gracias por Tenemos que hablar de las elecciones departamentales. Bueno, se confirmó 2 intendentas mujeres, ¿no? Digo, por eso uno de los temas. Sí, lo que esperábamos no era demasiado, no es sorprendente eso en función de la cantidad de candidaturas de mujeres que podían ser competitivas. Una más en el concierto departamental que lo que estaba vigente, de lo que está vigente hoy día. Bueno, hoy día no, porque como hay algunas suplentes, por ejemplo en Rivera hay una mujer. Sí, pero claro, una mujer más respecto a las elecciones de 2015. A eso voy. Pero una menos respecto a las elecciones anteriores. Claro. Uruguay tiene ahí como un techo, ¿no? Me acuerdo que... Sí, digo, tienes otros países... Argentina también tiene un techo ahí, ¿no? Con muy pocas mujeres gobernadoras. Sí. Aun cuando la cantidad de mujeres parlamentarias es muy alta desde hace muchas décadas. Sí. Bueno, y tuvo una presidenta mujer. Y tuvo una presidenta, sí. Reelecta, además. Sí, y figuras políticas femeninas muy fuertes, sí, ¿no? No, Isabelita deliberadamente no era nombre porque en realidad ella era vicepresidenta, ¿no? Sí, ella era vicepresidenta, pero digo, tuvo otras mujeres importantes, ¿no? Bueno, en la charla acabamos de citar a Evita, por ejemplo. Evita que nunca ocupó ningún cargo, ¿no? Que capaz que si hubiese vivido, hubiese ocupado. Sí. Digo, o, si que no quizás muerto tan joven. O que quizás significa lo que significa porque nunca ocupó cargo y porque se murió joven. Bueno, claro, ¿no? Sí. También eso, ¿no? El mito que se armó con Eva, pero tuvo otras mujeres en cargos importantes, María Eugenia Vidal, ¿no? Sí, siendo gobernadora de la provincia más grande, ¿no? De la provincia. Sí, era un cuadro político con proyección, ¿no? En un momento. Claro, que fue. Exactamente. Bueno, con proyección digo de ser candidata a la presidencia. Gracias, Vero. Gracias a vos. Muy amable. Si quieres saber por qué la inteligencia artificial necesita de más filósofos, bueno, quédate a escuchar la charla con Sebastián García Parra, el ingeniero, codirector de IDATA. Verónica Pérez, la doctora en ciencia política, nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.